y... A ver, ¿qué cosa estás hablando? Y no entendí nada. A ver, ¿cuál es? O sea, a la hora de hacer la tinción, que es la coloración del gran, en el Streptococcus es positivo, pero según la información que estaba buscando en la Neisseria, que más adelante hablará mi compañera, es negativo. Neisseria no, Neisseria. Ay, me confundo, pero tengo que, bueno, diferentes términos, disculpe. Siguiente. Neisseria, entonces pero ahí nomás un ratito para hacer la pregunta. No, anda anterior. Para cerrar ahí el capítulo, para cerrar. Streptococcus pneumonia, entonces, están hablando ellas de enfermedades bacterianas del sistema nervioso central, muy bien, lo han hecho acá en un organizador visual, estoy viendo que hay diferentes capas, perfecto. Ahora, Streptococcus pneumonia puede producir también una meningitis, ¿no? Yo te pregunto, ¿cuál es el factor de virulencia asociado a Streptococcus pneumonia, que tiene Streptococcus pneumonia, que esté asociado a producir meningitis? ¿Por qué Streptococcus pneumonia puede producir una meningitis, o sea, llegar hasta el cerebro? ¿Cuáles son sus factores de virulencia? ¿Cómo llega? La cápsula polisacárida, es su factor de virulencia. ¿Por qué? Como le expliqué, la toxina de la neumolicina es la que... No, estamos hablando de la cápsula y te digo por qué. ¿Por qué la cápsula es un factor de virulencia? ¿Por qué? Cuando es la resistencia, ¿Resistencia de qué? De los antibióticos, cuando es... ¿Cápsula, resistencia a antibióticos? ¿Qué? No. Es cuando no puede fagocitar, O sea, es para que el cuerpo lo reconozca. Profesora, ¿puedo responder? Ya, sí, ¿eres mi grupo? Sí, profesora. Ya. Sí, mi compañera está nerviosa. Bien. Sí, el Streptococcus pneumoniae tiene una cápsula, como ella mismo nos dijo, de polisacáridos diferentes. Esto hace que inhiba la fagocitosis. Es por eso que estas células, ¿no?, que se encargan de fagocitar ¿no?, para nosotros, en nuestros términos, entender o matarlos a las bacterias, no puede. Entonces, por ahí hay una puerta de entrada y traspasa la barrera hematoencefálica, que también esta barrera, a pesar de que es un poquito complicada de ingresar, debido a que esta cápsula es rica en polisacáridos que incluso no los pueden, ¿no?, reconocer los macrófagos. Por eso puede pasar. Muy bien, o sea, pasa y ya de ahí, ¿quién más? Este es para pasar, colonizar. ¿Y qué más? ¿Solamente ello? ¿Quién más produce daño? Produce la meningitis, ¿eh? O sea, hasta ahorita ya entendimos, espero que quede claro para el resto de sus compañeros, que Streptococcus pneumonia tiene una gran cápsula. Esta gran cápsula le hizo pasar de quizás de las fosas nasales de donde estaba, porque primero empezó con la colonización faringea, ¿no? Empezó con la colonización faringea, pudo pasar hacia la barrera, entrar a la barrera hematocefálica, entrar a la sangre, porque tiene una gran cápsula polisacárida que va de todo fagocitosis. Hasta ahí entró y gracias a toda la barrera sanguínea llega hasta el cerebro. ¿Ya? Pero ¿quién produce el daño a nivel de meninges? Sí, profesora, la toxina que está ahí, toxina neumolicina. Esto hace que haya una infección en las meninges y ahí es donde aparecen las citocinas, ¿no? Que en el líquido cefalorraquídeo luego van para hacer, ¿no?, el diagnóstico de que si realmente hay una meningitis. Se extrae el líquido cefalorraquídeo y ahí van a encontrar citocinas, que son que es la respuesta inmune, pues, ¿no?, al momento de que hay una infección. Ya las citocinas y todo ello son la respuesta inmunitaria. Entonces podríamos decir que toda la meningitis se da, uno, porque llega a la colonización por la cápsula,
el daño que le da la neumolicina a nivel de meninges y también ya la respuesta inflamatoria que se da por la presencia de un compuesto extraño a nivel de nuestras meninges, que ahí nuestro cuerpo va a estar desesperadamente queriendo sacar al agente extraño de nuestras meninges, y por eso que se libera una serie de citocinas hacia el sitio de la infección, y es ahí se da la inflamación, y por eso que se hincha, hay hinchazón. Se infla y se oprime al organismo, ¿no? En este caso el cerebro. ¿Pero por qué? ¿Resultado de qué? ¿Por qué se da ese hinchazón y todo eso? Es una respuesta inmunitaria. Por nuestra respuesta inmunitaria, perfecto. Muy bien, ya continuemos. Le doy paso a mi compañera. Muy bien, ahorita vamos a hablar sobre la Neisseria meningitis y lo que vamos a hacer es decir principalmente las características generales. Ok, es un diplococo gram negativo, como podemos ver tiene forma de un coco y está en pareja, por eso es que le decimos diplo. La Neisseria meningitis y la gonorrea, un dato curioso es que pertenecen al mismo genus. Las caras laterales y aplanadas, como podemos ver, tienen forma de un gránulo de café, tiene una cápsula de polisacáridos, se han identificado 13 serogrupos ABC que se presentan mayormente en un 90% de las infecciones meningeas y esto produce desencadenar grandes epidemias. Otra característica es que son inmóviles, son aéreos, solo infectan al ser humano y el medio de cultivo para su aislamiento es el agar en sangre y el agar de chocolate, que se define por una alta concentración de NAD y hemina. Tiene presencia de hierro y almidón. Eso neutraliza el factor tóxico de los ácidos grasos, y su medio de cultivo es a partir de 35 a 37 grados con presencia de 5% de dióxido de carbono y un 50% de humedad. El crecimiento, al momento de que se hace un buen cultivo, mostrará colonias grisáceas, no hemolíticas, redondas, convexas, lisas, húmedas y con bordes definidos. En lo que es patogénesis, tenemos esta bacteria, ¿no?, que ha desarrollado la capacidad de traslocar, ¿no?, de traspasar las barreras de la membrana de la nasofaringe, la pared de los vasos capilares y las meninges. De esta forma se ubica, ¿no?, y se multiplica en el líquido cefalorraquídeo, causando una gran inflamación. Su cápsula de polisacáridos, como bien dijo mi compañera, evita la fagocitosis y la lisis mediada, y por complemento no sabemos que su cápsula aquí es esencial para su supervivencia en la sangre, y esto hace que le evite la fagocitosis y emplea también un tipo de serotipificación que podríamos definirlos en pocas palabras. Sirve, ¿no?, para poder clasificar qué tipo de bacteria y el riesgo que ataca en una población. También la base para la elaboración de las vacunas y las proteínas de la membrana externa, que son la OPA y la POR, la RMP. También tenemos la pilis o fimbrias, que permite la colonización de la nasofaringe y la transferencia del material genético. Por último, tenemos los lipologosacáridos, que median la mayor parte de las manifestaciones clínicas. Todos sus factores de virulencia de esta bacteria contribuyen a la infección de la meninges o la meningocócica, algo así, profesora, disculpen, no me sé muy bien la pronunciación. La patogénesis o inmunidad, ¿no?, en pasos, como podríamos definirlos. Primero está la colonización de la nasofaringea, la internalización local, invasión circulatoria, la sobrevida intramuscular, la invasión meningea, la invasión y penetración, la inflamación del espacio subaracnoideo, la alteración, la hipertensión intracraniana, y se transmite de persona a persona por secreciones o gotas respiratorias. En lo que es vacunas, tenemos a base de polisacáridos de la bacteria, tenemos a base de proteínas de la membrana externa, vacunas conjugadas contra el meningococo del grupo C, y bueno, pues sabemos que la vacunación y la identificación de los serogrupos son lo principal para la prevención y control. En diagnóstico, tenemos a partir de una punción lumbar por una aguja de punción para obtener muestra de líquido cefalorraquídeo o LSR, como podemos ver en las siglas. Va a ser mayormente purulento y a veces se puede observar la bacteria en el estudio microscópico. Es por tinción, bueno, ya sabemos, ¿no?, que por el Gram Christian, entonces lo llamamos bacteria Gram. En este caso sería bacteria negativa, por lo que sería de color rosáceo rojo, y si fuese positiva sería azul.
Las condiciones óptimas para el crecimiento son la temperatura estable, como ya dijimos, de 37 grados, en presencia de 5% de dióxido de carbono y 50% de humedad. El crecimiento, bueno, mostraría las coronas grisáceas, las no monolíticas, las redondas, las convexas, lisas, húmedas y con bordes definidos. Eso sería todo por la bacteria Neisseria meningitis. Les paso con mi compañero. Ya, el Haemophilus influenzae. Este es un cocobacilo gram negativo, es inmóvil ya que no tiene flagelos, es aerobio. Yo quisiera hacer una pregunta, un ratito porque ya terminó su compañero para terminar ahí nada más. Si podríamos hacer una comparación, Sánchez, una comparación entre Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae en cuanto a la meningitis que producen. Y sus factores asociados a esta meningitis. Los dos producen meningitis, ¿está bien? Tanto sí, neumococo como Neisseria meningitidis. ¿Qué comparación podríamos hacer de los dos? En este caso, mi sería de los factores de virulencia importantes que presentan ambos, ¿no? Entre qué es lo que carece uno y qué es lo que tiene otro, ya que como son diferentes bacterias, como se vio, el Streptococcus pneumoniae es positiva, gran positiva, pero la Neisseria meningitis, Neisseria, disculpe, es negativa. ¿Ya? ¿Qué más? Sí, así quiero que comparen. ¿Lo otro? Sí, profesora. También como comparando la del Streptococcus, ella tenía el factor de virulencia o lo que hace que haya en sí la meningitis es la neumolicina, pero en el caso de la Neisseria es por los lipopolisacáridos, ¿no? Las muy bien. Propias de una bacteria gram negativa. Perfecto, muy bien. Ahí está la gran diferencia. Y una comparación es que ambas tienen cápsula. Similitud, ambas tienen cápsula. Sí. Las dos tienen cápsula, pero el factor de virulencia de ya que produce el daño... También tienen hemoglobulina A proteasa, ambos. A ver, déjenme terminar un ratito. En lo que es factor de virulencia, lo decía Guerrero, en Streptococcus pneumoniae, el factor que produce el daño es la neumolicina, y gran positivo. En cambio, en Neisseria meningitis, el factor que causa el daño, la inflamación, ese hinchazón, es el LPS, porque es una bacteria gran negativa, ¿no? Gran negativa. ¿Puedes agregar algo, Sánchez Ramos, que ha sido la que has expuesto este tema, para poderte calificar? Bueno, sí, como bien dijo mis compañeras, de que acá una comparación grande sería la cápsula de polisacáridos, como bien dijimos, ¿no? Que es lo que evita la fagocitosis. No, ya no me repitas más eso. Yo quiero algo más de lo que ya se ha dicho. ¿Cómo es la vacuna? Hablas acá de la vacuna de Neisseria meningitidis. Y la vacuna de Streptococcus pneumoniae, ¿de qué está hecha? ¿Son iguales? ¿Son parecidas? No, profesora, el Streptococcus no tiene pili y la Neisseria sí tiene pili. ¿Cómo? El Streptococcus no tiene pili y la Neisseria sí tiene pili. ¿La Neisseria sí tiene pili? No, si Neisseria meningitidis sí tiene también cápsula. Cuando hablo de la vacuna, vamos acá a aclarar un poquito la vacuna. Acá tú lo has puesto acá, y por eso que te preguntaba, porque tú has sido la que has puesto, Sánchez. Tú dices, la vacuna está a base de polisacáridos de la bacteria, a base de proteína de la membrana externa. Vacunas conjugadas contra el meningococo del grupo C. Mayormente son los polisacáridos. Porque es, claro. Y la vacuna de Streptococcus pneumoniae también es de
los polisacáridos de la cápsula. De los polisacáridos de la cápsula. Aquí que ha faltado polisacáridos de la cápsula. Porque bacteria, una vacuna tiene que frenar que la bacteria pueda entrar a sangre. Porque, ¿dónde se encuentra Neisseria meningitidis? ¿Esa es una bacteria obligada? ¿Es un patógeno estricto o es flora normal? Es patógeno, profesora, no es flora normal. ¿No es flora normal? ¿Y cuándo, o sea, definitivamente alguien que tiene Neisseria meningitidis se va a enfermar? Y ahí, y doy pie para la otra pregunta. Neisseria meningitidis ataca a todos los grupos de edad, o solamente hay un grupo de edad que es más susceptible a Neisseria meningitidis. Es la A y la C, profesora, que son los más fuertes. Ya. Son los que causan más daño a la población, y sobre todo a las poblaciones pobres, como por ejemplo África, que ataca un 90%. A ver, vamos a arreglar ahí algunas cositas, algunos conceptos. Mira, ve, Neisseria meningitidis es una bacteria que la podríamos decir que en algunas personas puede estar como una flora normal porque puede pasar asintomática. Puede pasar asintomática. Pero lo importante es cuando está asociada a esa factor que es esa cápsula, ¿no? De tener esa cápsula polisacárida que puede por ahí inducir a una cepa virulenta que se pueda dar y se da en cuadros de epidemias, ¿no? En un caso. Se dice que casi una gran parte de las personas puedan tenerlas como flora normal, como parte de su tracto respiratorio, pero una pequeña parte de ellos avanza hacia una meningitis. ¿Y por qué? Porque ya comienzan a tener anticuerpos, y los anticuerpos son los que lo detienen a la cápsula. Neisseria meningitidis ataca principalmente a los niños. En cambio, Streptococcus pneumonia ataca a todas las edades. Ya a un adulto muy poco le da Neisseria meningitidis, o sea, una meningitis por Neisseria meningitidis, pero sí a los niños. Son muy susceptibles los niños, por eso que los niños son los que se los vacuna con el meningococo. ¿No? Y ahí pues hay serogrupos, los más importantes creo que son el A, el B y el C, que son los serogrupos que son importantes porque producen cuadros epidémicos, ¿no? del meningococo. Entonces, ¿cómo se transmite la enfermedad? Desde un portador asintomático. ¿Quién es ese portador asintomático? Personas que pueden estar alojadas su bacteria como flora normal, ¿no? O también puede estar alguien que haya estado enfermo, pero la mayoría es por un portador asintomático que lo aloja la bacteria en su nasofaringe. Y que en el momento de toser, de estornudar, ¿no? Y como hay mucha hacinamiento en zonas muy hacinados, en escuelas pequeñas, ¿no? Puede ser que ahí aparezca una cepa virulenta y se pueda producir ya la meningitis. Y esa cepa
en donde se produzca una bacteria que tenga esta cápsula y que la persona que tenga contacto con esa cepa no tenga anticuerpos contra esa cápsula, puede pasar hacia una infección de las meninges, ¿no? Aquí es muy importante el papel de la respuesta inmunológica del huésped. Es así también que es muy factible que niños que han pasado por una infección viral, primero una gripe, luego terminen con una meningitis por Neisseria meningitidis, porque su epitelio ha estado dañado, porque por ahí ha permitido que haya un contacto con la parte hemática, no sangre, y se haya producido esta enfermedad invasiva. Entonces, la irritación de la mucosa, la humedad, las infecciones virales recurrentes puede inducir a que uno pueda tener o ser propenso a esta Neisseria, el carecer de anticuerpos capsulares. ¿Por qué? Porque uno puede tener ya anticuerpos y dice que las personas que, por ejemplo, una persona adulta quizás ya no le da una meningitis por Neisseria meningitidis porque ya tiene anticuerpos de todas las bacterias que ha tenido en el transcurso de su vida. Por ahí van a haber anticuerpos capsulares contra Neisseria meningitidis. En cambio, los niños son los más propensos a tener infecciones o tener una meningitis por Neisseria meningitidis, ¿no? Entonces, esporádicamente, por decirlo así, se pueden dar en personas adultas que hayan tenido tabaquismo, justamente por la mucosa, ¿no? Pero por eso es más importante en niños, en los pequeños, ¿no? Y desde ahí que ahora sabrán, pues, ustedes como enfermeros que van a hacer, hay vacunas que se dan tanto para el neumococo como para el meningococo. Y que ya estas meningitis bacterianas justamente se las controla con las vacunas, porque controlar la vacuna es justamente, disculpen, a la meningitis es solamente con la vacuna, bloqueando al polisacárido capsular. Está bien, profesora. Ahorita presentamos porque a nuestra compañera se le apagó la computadora. Uy, ¿qué pasó? Ya. A ver, avanzamos entonces. Haemophilus influenzae. Ya. Rapidito nada más, porque ya las demás son muy poco, ya las dos, para meningitis eran en neumonía y meningitis, ¿no? Los de acá, Escherichia cólica 1, mucho, pero bueno. Ya. La Haemophilus influenzae. Este es un cocobacilo gram negativo, es inmóvil y este no tiene flagelo. Es aerobio y a la vez anaerobio facultativo, es decir, puede vivir con o sin oxígeno. Hay varios tipos que son el A, B, C, D, E y F, pero el B es el más virulento y responsable de las enfermedades invasivas, ya que cuando la cantidad de las bacterias de la Haemophilus influenzae del tipo B circula en la sangre es capaz de penetrar en las meninges y así llegar al cerebro y así causando cefalea o hasta también problemas mentales, ¿no? Se hospeda en el ser humano, especialmente en los adultos jóvenes y en niños. Les afecta las vías respiratorias. Su crecimiento es a una temperatura óptima de 35 a 37 grados. La transmisión de la Haemophilus influenzae se da por contacto directo o también por contacto con las secreciones nasofaringeas, ¿no? Que son las gotitas de una persona infectada. Su patogenosis. La Haemophilus influenzae presenta una cápsula y esta cápsula es el principal factor de virulencia por sus propiedades antifagocípticas. Ya que también va a presentar vellosidades que se llaman pilis.
Ahí es donde se encuentra una proteína de adhesión. Este va a servir para poder pegarse, es decir, para poder adherirse al tejido que se va a infectar e invadir, y de esta forma la bacteria va a tener la posibilidades de invadir al líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo, ¿no?, actúa como amortiguador que va a ayudar a proteger al cerebro y a la médula espinal de impactos o lesiones, pero cuando infecta el Haemophilus influenzae, los síntomas más frecuentes van a ser fiebres, escalofríos, cambios de conducta. Para el diagnóstico es la tinción de gran y cultivo en agar chocolate de la muestra de líquido cefalorraquídeo obtenidas de la punción lumbar, y va a presentar un color rosado. Le doy el pase a mi compañero. Bueno, Escherichia coli K1. Esta bacteria es un bacilo gram negativo, es un anaerobio facultativo porque puede vivir con o sin oxígeno. Bueno, es endógeno porque se encuentra en la flora normal del intestino. Bueno, Escherichia coli K1 es característico en neonatales debido a que por su transfusión de la madre al hijo... Ahí nomás. Haemophilus influenzae, una característica especial que me podrías decir para sellar, ¿qué característica tiene Haemophilus influenzae? Solamente una. Como microbio. Como microbio. Que no presenta una toxina de... A ver, ¿de qué se alimenta Haemophilus? A ver, un ratito, quiero mirar, acá no estaba en la lectura, ¿no? Mejor ya no te hago esa pregunta, disculpa. Ahora, usted dijo una diferencia, no, una característica. No, ¿Una diferencia? Una característica, dijo que... Claro. Y hay una que me gustó, profesor, a mí, que su pared de esta Haemophilus es interesante porque cambia de fase. Sí, es un mecanismo de como puede decirse, se puede escapar, ¿no? Para que puedan quizás fagocitarla o puedan tener, nuestros linfocitos puedan atacarle, ¿no? Porque cambia de... O sea, entonces no puede haber un anticuerpo definido. ¿Cómo es que cambia de forma? O sea, ¿es dimórfico? ¿Pasa de coco a bacilo? ¿Cómo? ¿En qué sentido es ese cambio de fase? Claro, su superficie externa se modifica para adaptarse. Ya. ¿Me entiendes? ¿En lo que es la pared celular? Claro, pared. En lo que es su pared celular. Sí, pared. O sea, lo que ellos tienen es, o sea, tienen esa parte dimórfica que tienen ese empleomorfismo, se les llama, que a veces tienden a tener cambios, ¿no? En esos filamentos que pueden, como bacilo y luego como coco, podría decir. Pero una característica que yo quería que lo rescaten, bueno, sí lo menciona la lectura ahorita que la estoy viendo, es esa parte de que ellos necesitan a la sangre, al factor hemina. El factor 10, profesora. Ajá, al factor 10, por eso se llama Haemophilus. Es filus, amante, aemo, de la sangre. ¿No? Y ahí está un poco el que uno siempre se pueda recordar de esa bacteria, que ellas tienden a tener esa afinidad por ese factor 10, ¿no? De la hemina de la sangre. Y necesita, para el cultivo también bacteriano, necesita ese factor. Por eso se le llama el agar chocolate, ese factor X, que se necesita en las bacterias. Muy bien. Pasamos, por favor, rápidamente, ya porque se me va el tiempo, a Mycobacterium
Clostridium tetani. Me imagino que van a hablar del Mycobacterium desde el tiempo de la meningotuberculosis, ¿no? Sí, profesora. Primero, características generales de Mycobacterium. Aeróbico, estricto, inmóvil, no esporulado, pared celular con ácidos micóticos, pero lo importante de este es que tiene factor cordón que inhibe la migración de leucocitos. Es una bacteria intracelular porque vive dentro de los macrófagos y tiene ¿cómo se dice? Que impide que los lisosomas que están dentro del fagocito puedan matarla, ¿no? Después tenemos LAM, que es lipoarabinomanano, creo que es, sí, que inhibe la maduración de las células dendríticas y estas son las que se encargan de avisar, ¿no?, a los linfocitos T para que puedan ir a atacarla, por así decirlo. Esas son la patogenicidad que hace que la tuberculosis, que cuando es por medio del alveolo, primero se infecta, ¿no?, el alveolo, pero debido a que tiene estas características patógenas, hace que ella se disemine a otros lugares y puede entrar, ¿no?, a la superficie y pasar la barrera hematoencefálica debido a que tiene receptores de la laminina que hace que esta barrera como que no la reconozca como patógena o como mala, y esto hace que pueda entrar a las meninges, ¿no? Y como sabemos, esta barrera hematoencefálica impide que muchos microorganismos entren, pero en particular cuando entra los linfocitos no pueden reconocerle y es cuando ahí otra vez puede producir esa inflamación, ¿no?, debido a la respuesta inmune, como ya habíamos dicho, igual a las demás. O sea, si hablaríamos de Mycobacterium tuberculosis, que ya produce una meningitis tuberculosis, la meningotuberculosis, ¿a quién podríamos asociar? ¿Qué factor de virulencia podría estar asociada a la meningotuberculosis? Si compararíamos con el Streptococcus pneumoniae, estamos diciendo la cápsula. Neisseria meningitis, la cápsula, ¿no? También de Haemophilus influenzae, la cápsula. Y de Mycobacterium tuberculosis, ¿cuál podría ser ese factor de virulencia? ¿O no tiene? ¿O quiénes está asociado? No sé, a ver. A ver, yo no he encontrado como puede decirlo, una endotoxina, no he encontrado, solamente cuando ya entra al espacio subaracnoideo, ¿no?, del líquido cefalorraquídeo, ya la detectan como mala, pues, ¿no? Entonces, por eso ya empiezan a ver las citocinas para tratar de eliminarla, ¿no? Pero no he encontrado una endotoxina, en realidad. Claro, y lo que más se da, Guerrero, y para todos, es que esta es una bacteria intracelular. Al ser una bacteria intracelular, ella se esconde dentro de las células, ¿no? Y desde ahí puede diseminarse, ¿no? En sí, no sé en qué parte de qué tipo de célula, acá como tú mismo dices, es una bacteria que se asocia a los macrófagos, especialmente los macrófagos, cuando hablamos de Mycobacterium tuberculosis pulmonar, a través de macrófagos pulmonares, ¿no? Los macrófagos pulmonares, que es ahí donde esta bacteria se esconde, por decir así, para llegar. Y ya en sí el daño que se produce en la meningotuberculosis se da por la propia respuesta inmune que genera esta bacteria. Porque esta bacteria, al ser una bacteria bastante lipídica y tiene un factor cordón, genera una respuesta inmune bastante fuerte. Y es ahí donde se produce ya el daño a nivel de las meninges, ¿no? Y se da la meningotuberculosis. Muy bien, terminamos conclusión tetánica, creo. A ver. Continúen, por favor. Sí, ahora vamos a hablar de Clostridium tetani.
Más que todo vamos a hablar de las características generales, que son microorganismos anaeróbicos estrictos formador de esporas. Es un productor de dos toxinas, tetanoespasmina y la tetanolicina. La tetanolicina disuelve los glóbulos rojos y la tetanoespasmina es la que origina los característicos espasmos tetánicos. También la bacteria es gran positiva en los cultivos recientes, que en su forma esporulada se presenta como gran negativo. De ahí tenemos también el tétano neonatal, que se desarrolla por infección en la región umbilical del recién nacido, debido a la aplicación de las prácticas antihigiénicas durante el alumbramiento que expone al cordón umbilical. También tenemos el tratamiento, que es la administración de la inmunoglobulina antitetánica para neutralizar la toxina del cuerpo, y la aplicación de dosis importantes en metronidazol y penicilina G. Pero hay unos que son alérgicos también a eso, y se le puede dar otro tratamiento, que es sustituir por clindamicina. Y también el toxoide tetánico. También vemos algunas vacunas que son, podemos administrar la vacuna del triple de PT, que es la vacuna de la difteria, la tos ferina y los tetanus. Y también en neonatal es prevenible con 3 dosis de la vacuna del toxoide, que se les da a las mujeres que están posibles a contraerlo, y para evitar que el bebé, evitar que se pueda infectar. Ahí nomás lo dejamos. Y pregunta, ahora la pregunta que haría es, ¿cuál es la vía de entrada del microorganismo de Clostridium tetani al hospedero? Pero Clostridium tetanus no entra al microorganismo, lo que entra es la endotoxina. No hay, ¿y cómo entra la toxina entonces? Por medios de heridas o cualquier contorno, pero no entra. Claro, profesora. Es por una herida necrótica que no tiene oxígeno, ahí la bacteria se desarrolla y deja su toxina, y esta entra, pues no la toxina, al sistema nervioso y produce los espasmos tetánicos. Sí, no se transmite de una persona a otra. Claro, pero en todo caso sí hay una vía de entrada, y la vía de entrada no estamos hablando de ingreso al cuerpo, pero estamos en una vía de entrada. La vía de entrada viene a ser una herida, un corte, esa es una vía de entrada. Por eso cuando dice vía de entrada, sí entra. Vía de entrada, corte, pero ahí se queda. Que no entre, o sea, que ya no se disemine, es muy diferente. Ya no se disemina hacia el sistema nervioso, no. La bien. Y es la toxina la que sí saben ustedes que se disemina hasta el sistema nervioso, ¿no? Pero la vía de entrada siempre es un corte, una raspadura, algo que no se, como dices tú, no se cuidó bien en la herida, por ahí está. Por eso es que se toma mucho cuidado en las heridas, ¿no? Los cordones umbilicales ahora se cortan y ya no se los llena de un muñón, sino que se les deja todavía con una parte de que esté aireado, porque la bacteria, ¿qué características tiene la bacteria Clostridium tetani? ¿Qué características tiene la bacteria? Son bacilos de gran positiva, son anaerobios, estrictos,
necesariamente, como dijo mi compañera, cuando no hay oxígeno es donde se desarrolla más. Y este tipo de bacterias, como usted mencionó, las madres que están gestando mayormente son inoculadas antes del parto para poder evitar este tipo de contagio. Y forman esporas, profesor. Y forman esporas, muy bien. Y la última pregunta para cerrar el tema, ¿cómo yo diagnosticaría a una persona que tenga sospecha de meningitis por Mycobacterium tuberculosis? Profesora, se analiza el líquido cefalorraquídeo. ¿Se analiza cómo? ¿Qué se hace? ¿Qué prueba se hace? Una tinción Gram. En este caso, como es positiva, pues va a teñirse. Y no, también... no, ahí está, ahí no tiene. No, sería por la punción lumbar misma, en este caso por cultivo, la punción lumbar que se hace en... Sí, pero ya la punción lumbar, hasta ahí estuvo bien, también lo dijo tu compañera. Pero acá no se hace tinción de Gram, porque Mycobacterium tuberculosis no se tiñe con la tinción de Gram, sino que hay una tinción especial para Mycobacterium tuberculosis, que es la tinción de Ziel-Nielsen. Sí, porque es ácido alcohol resistente. O ácido alcohol resistente. Sí, me olvidé. O ácido alcohol resistente. Entonces, con eso se tiñe. Se puede hacer una tinción o también se puede hacer un cultivo, ¿no? Un cultivo de Mycobacterium tuberculosis. En sí los cultivos son muy, muy largos, de mucho tiempo, porque Mycobacterium tuberculosis es una bacteria de crecimiento muy lento, debido a que es una bacteria muy grasosa y tiende a crecer muy lentamente. Un cultivo lo podemos ver en 1 mes o 2 meses, a diferencia de otras bacterias, ¿no? Muy bien, en sí el grupo ha defendido muy bien, era en la forma de cómo no cargado de mucha información, sino de mayor explicación. Está muy bien. Está Rodríguez Sáenz, Guerrero Rugel, Sánchez Ramos, que la escuché también. ¿Quién más expuso? Mis Pachas Gamboa. Woman Solís y Wincho Villaverde, profesora también. Todas expusimos, profesora, también del Carpio. Sí, hemos tratado de entender todas las ideas de cada punto que nos tocó y poder globalizarnos la información para que nos llegue a todos. Sí, pero la que ha defendido el tema ha sido Guerrero Rugel. Le he escuchado hablar a Rodríguez Sáenz, a 2, más que a los demás. Muy bien, siguiente. ¿Hay otra exposición o ahí no se termina? Hay otra, creo, ¿no? Sí, Miss, ahorita presento pantalla. Ya, buenas tardes, compañero, buenas tardes, profesora. A nosotros nos tocó hablar del tema de enfermedades del sistema nervioso central. ¿También del sistema nervioso? Sí. No, ya, es que lo que pasa es que el día viernes no van a tener este tema. ¿Van a entrar, Daniel, el viernes también? ¿Ustedes van a entrar el viernes también? Grupo de 90L, profesora, sería. Es que no entiendo, o sea, es que yo no los tengo separados por grupos porque yo no los tengo separados porque al final todo el grupo está. Yo lo que estoy preocupada, acá están también escuchando los del otro. Estos temas yo no los voy a tomar más en teoría. Por eso que, por ejemplo, en sistema, me he detenido un poco en Almófilo, me he detenido algunas temitas por ahí. Ahorita nuevamente toco este sistema nervioso central. El día viernes van a entrar, ¿ustedes también van a entrar para el viernes? No, escúchame, profesora, disculpe. Lo que pasa es que ahorita estamos tocando estos 3 temas. Entonces, para el día viernes son otros temas. Entonces ustedes tienen que entrar, o sea, aquí tienen que, o sea, Daniel, la idea es que
Yo pensé que estaban en dos grupos porque como eran dos, lo habían separado los que van a exponer hoy día martes y luego los que van a exponer el día viernes. Claro, así va a ser, profesor. Profesora, disculpe, estamos algunos del grupo de 90L, sí estamos presentes, o sea, sí hemos entrado para poder escuchar las exposiciones. Ya, entonces no hay problema. Ahorita voy a volver a escuchar, yo el viernes ya no escuchamos sistema nervioso, ya no voy a escuchar. No todos los del grupo 90L están presentes, solamente hay algunos, más están los del 91L. En cuanto a cómo se ha distribuido, bueno, aquí no se ha distribuido por laboratorios, o sea, se ha dividido por orden, es decir, el 90L tiene los primeros temas y van a duplicar incluso, creo, los dos primeros tienen un tema, los otros que siguen el otro tema, y es lo mismo que está pasando aquí, por eso es de que los dos compañeros están repitiendo el mismo tema y lo mismo pasa con circulación. Si bien es cierto, algunos del 90L estamos porque hemos podido tener tiempo, hay compañeros que como no iban a entrar porque nos tocaba el día viernes, se había acordado, han tenido ciertas cosas que hacer y se han retirado, algunos no han podido ingresar, pero este tema no lo van a escuchar a menos que usted nos comparta esta grabación, pero de que van a escuchar nuevamente en sí el tema, como usted está diciendo, ya no lo van a escuchar, porque usted está dejando todas las aclaraciones aquí, porque el día viernes, de acuerdo a las exposiciones, va a ser las aclaraciones ese día. Y también creo que no todos los que están aquí ahorita presentes, que son del 91L, van a entrar el día viernes, que es a las 7 de la noche. Y yo de verdad ahorita, claro, me estoy dando cuenta que en sí debería verse, o sea, yo les aclaré que lamentablemente, por cuestión de que el grupo es demasiado, son 60, 65, no sé cuántos son ustedes, es imposible que yo pueda hacer laboratorios en dos grupos de 2 horas, irme al laboratorio, y que por eso estoy tratando de hacer ya un tipo de exposición de trabajo que ustedes puedan tener. Entonces yo les dejé este tema y por eso les dije, por ejemplo, si yo tengo enfermedades bacterianas, el grupo 1 y 2, grupo 1 y 2, tiene enfermedades bacterianas de la gastrointestinal. Por ejemplo, hoy día no he escuchado lo van a dar el viernes, pero ustedes ya no van a escuchar esto. 2 grupos van a poner enfermedad gastrointestinal. Daniel, tendría que haberse repartido 5-5. Cada uno de gastrointestinal hoy día, porque ya los de hoy día ya no escuchan el viernes, porque yo hago la recomendación hoy día. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el viernes ahorita me estoy dando cuenta que van a poner 2 de gastrointestinal, el 1 y el 2. Cuando debería ser que un grupo 1, y yo creo que te lo dije, no me lo separes, que sea del 1, 2, 3, 4, 5, hasta que 5 sea grupo laboratorio 1, sino que esto tiene que ser grupo 1 de la 90L, y que sea este grupo 2, que sea el mismo grupo, que es el mismo tema del otro grupo. Claro. Profesora, sí, déjenme explicar un ratito, por favor. Mire, como saben, profesora, ese día miércoles había pasado un tema. Lo que pasa es que en sí, como usted lo había dicho, se da esos 2 temas, el mismo tema a 2 grupos por el motivo de que si es que uno de esos grupos lo hace mal, el otro lo va a hacer bien. Entonces, por ese motivo yo le escribí a usted, profesora, ¿se acuerda? Le dije, profesora, todos tienen que entrar, ¿verdad? Para que escuchen. Y usted me dijo de que sí, por eso agarré. Y mucho antes de que comenzara, fue en la mañana todavía, yo mandé un mensaje general al grupo del 90 y 91L y les dije que todos tenían que estar presentes el día de hoy, porque estos temas iban a estar presentes para el examen. Entonces, ¿sí? Supongo de que, bueno, digo yo, profesora, si es que tienen la responsabilidad, los compañeros se conectaban porque van a hacer para ese examen. Yo cumplí en la parte de avisar desde la mañana. Avisé, si no me equivoco, 8 o 9 de la mañana y la clase era a las 5 de la tarde. Entonces, la presencia de los compañeros, si no me equivoco, ha sido de 60 alumnos. Algunos no se han podido conectar. Pero ahorita hay 37. Ahorita sí, profesora. Lo que pasa es que, como sabes, algunos compañeros trabajan y se han ido nada más.
y me han escrito al interno y me han dicho, ¿sabes qué, compañero? Yo ya no puedo estar, y se han retirado, así nada más. Pero yo les dije a los compañeros, se tienen que conectar porque va a ser para el examen, pero los compañeros de igual manera se han retirado. Entonces, Para el aquí, día viernes lo mismo. Entonces, aquí hay del grupo 1 y del grupo 2, entonces no hay problema, porque ya, entonces escuchamos hoy día, volvemos a escuchar, y por eso es que me detuve un poco, porque también el grupo anterior lo hizo muy bien, los sistemas nerviosos, entonces me permitió hacer retroalimentación en forma correcta. Entonces, voy a escuchar nuevamente el sistema nervioso de otro grupo, y ya el viernes ya no vamos a tocar sistema nervioso, sino gastrointestinal, creo que sistémico, ¿no? Ya, claro. Terminamos entonces. Sí. Terminamos presentan, por favor, ese es el último grupo ya. Por cuestión de tiempo voy a correr, por favor, preséntanos rapidito. Sí, miss. Nos tocó las enfermedades del sistema nervioso. Bueno, primero en el primer mapa hicimos sobre la anatomía y función del sistema nervioso central, que es el que se encarga de realizar grandes funciones en el control del cuerpo humano, ya que es el que elabora, recibe y procesa gran cantidad de información para los órganos sensoriales. El sistema nervioso central está compuesto de dos partes, el encéfalo y la médula espinal. Su función del encéfalo es la coordinación y los movimientos, ya que el encéfalo es un órgano importante que controla el pensamiento, la memoria, el tacto, entre otros. El encéfalo también está compuesto por el cerebro, el tronco cerebral y el cerebelo, que son los que controlan el equilibrio y la coordinación. Por otro lado, la médula espinal está formada por una sustancia gris que está compuesta por cuerpos celulares y una sustancia blanca que está compuesta por fibras nerviosas y por 31 pares de nervios. La anatomía y función del sistema nervioso central está protegido por las meninges, que son 3 membranas que protegen el sistema nervioso central, envolviendo el encéfalo y a la médula espinal, separándolas así de las paredes de los huesos que las rodean. Las 3 capas son llamadas dura madre, que es la meninge exterior y es dura, y a madre, que es la meninge interna que se encuentra herida al cerebro y a la médula espinal, y aranoide, que es la que comprende la membrana delgada. La función de las meninges son amortiguar los golpes que sufre el encéfalo y es un transportador de nutrientes, ya que el líquido cefalorraquídeo elabora un tejido en los ventrículos del cerebro y es el que se encarga de transportar nutrientes como de recoger las sustancias de desecho para su posterior eliminación del cuerpo. En este mapa les voy a hablar sobre la bacteria Streptococcus pneumoniae. Sus características generales es que es una bacteria gram positiva y es un anaerobio facultativo, ya que puede desarrollarse tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Esta bacteria se le conoce también como neumococo y es identificado como diplococos, ya que son un conjunto de bacterias que se caracterizan por ser cocos asociados formando parejas. En la relación hospedero-parásito, el Streptococcus nos dice que esta bacteria produce una variedad de factores de virulencia y que la presencia de neumococo en las meninges trae como consecuencia el desarrollo de inflamación, así como la presencia de citocinas y quimiosinas. En los aspectos clínicos, el Streptococcus es un agente infeccioso causante de una gran morbilidad, ya que se transmite por vía aérea o por una exposición directa a partículas respiratorias de personas infectadas. El tratamiento para esta bacteria son las penicilinas, como la penicilina G y la ampicilina. La cefalosporina de Apresprecto resulta adecuada para estos casos. El diagnóstico de la meningitis por neumococo puede establecerse a partir de la exploración física y seguida por una punción lumbar que muestra un LSR purulento. El diagnóstico se da en un estudio microscópico donde se puede observar la bacteria. En base a la prevención y control, lo más recomendable es la vacunación. Otra medida de prevención es evitar el contacto con fluidos corporales como la saliva y el moco. Las vacunas para esta bacteria es la vacuna de neumococo 7 valente, ya que ha demostrado ser efectiva en la prevención de la enfermedad neumocócica. El siguiente
La siguiente le paso a mi compañera. ¿Se escucha? Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es de la Neisseria meningitis. Y bueno, vamos a empezar hablando por las características generales. Tal cual vemos ahí en la imagen, ¿no? Que es un diplococo gram negativo. Diplo, ¿no? Como vemos en la imagen que está en forma de coco, que vienen a ser dos, ¿no? Juntos. Solo va a infectar en este caso al ser humano, más no a los animales. Las condiciones para el crecimiento es de 35 hasta los 37 grados. En la relación hospedero-parásito, la patogénesis en sí ha desarrollado la capacidad de traspasar, ¿no? Las barreras de la membrana de nasofaringe, la pared de los vasos capilares y las meninges para luego de esta manera ubicarse y multiplicarse, causando una grave inflamación. En los aspectos clínicos y epidemiológicos, bueno, en este caso se va a presentar el meningococo como una infección en el torrente sanguíneo. Se va a clasificar en 13 serogrupos, ¿no? De acuerdo a su reactividad inmunológica al polisacárido capsular. ¿De qué manera la podemos prevenir, no? El control también, ¿no? Va a ser a través de vacunas a base de polisacáridos de las bacterias, que son formuladas como bivalentes, trivalentes o ya sea tetravalentes. También la estrategia de salud es aconsejable la vacunación, ¿no? Además de esto, la identificación de los serogrupos y la susceptibilidad, es decir, la sensibilidad, ¿no? Al antibiótico del patógeno en el laboratorio. El diagnóstico se confirma por el cultivo positivo de la sangre, tal cual vemos ahí por el agar sangre, o también puede ser por el agar chocolate. Y el tratamiento aquí puede ser utilizando antibióticos como penicilina, ampicilina, clorantenicol, ceftriaxona, que se emplean más que todo en países de zonas pobres, ¿no? Tal cual nos decía ahí en África. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a tomar el tema de Escherichia coli K1. Como sabemos, es una bacteria, ¿no? Es un patógeno causante de meningitis, o sea, causa de bacterias gram negativas, ¿no? Que son dos, Escherichia coli K1 y el Streptococcus galactae, ¿no? Estas dos bacterias con frecuencia están presentes en las meningitis de los neonatos. Bueno, hablando de la meningitis, es una inflamación del tejido delgado que rodea el cerebro, ¿no? Y la médula espinal, por lo cual el neonato es cuando un bebé recién nacido, un bebé que puede tener 28 días de nacimiento o bueno, en otro caso bien sea por cesárea o por parto, es cuando nace ya con la bacteria ¿no? Y eso causa la inflamación, como yo lo había dicho, en el tejido delgado, del neonato. Por ello, la meningitis por Escherichia coli K1 nos dice que no es posible diferenciarla desde un punto de vista clínico, ¿no? De otros bacilos gram negativos. Por eso es que los primeros signos en los hospedero pueden ser sutiles y similares a la de otros agentes infecciosos. Por ello, vemos los factores de virulencia, que son dos: el antígeno de la cápsula K1 y la fimbria de Atsina S. Siguiente, por favor. Por lo cual estos dos conjuntamente promueven la adherencia de la bacteria a las células endoteliales que forman el plexo coroideo, ¿no? Así como el endotelio vascular del cerebro. Por ello, se hacen investigaciones recientes, nos confirman que la bacteria se une a la proteína GP96 de los nefrolitos, así sobrevive dentro de estas células. El GP96 es una vacuna para tratar el tipo de cáncer cerebral que se llama glioma, se puede llamar también melanema metástico, ¿no?
Y luego, y viendo su capacidad de producir especies reactivas de oxígeno antibactericidas, ¿no? Y esto termina produciendo, ¿qué cosa? La respuesta inflamatoria. Esta cepa de Escherichia coli es responsable de un número importante de los casos de septicemia y de casos de meningitis en neonatos, como ya lo había mencionado hace un momento. Por lo general, la infección se adquiere de la madre al pasar durante el nacimiento, ¿no? Como lo había dicho. Pasando al diagnóstico de laboratorio, vemos que esto se establece por el cultivo de Escherichia coli a partir de la muestra clínica de LCR, ¿no? Y por lo general la meningitis se trata con, ¿no? Ampicilina, susceptible a este, ¿no? Antibiótico, o una cefalosporina de amplio espectro en combinación con un aminoglucósido. Por lo ello, ¿no? Hay vacunas disponibles en la actualidad que son dos. Siguiente, por favor. ¿No? Ahí vemos en el cuadro, ¿no? Son bacteria gram negativa y bacteria gram positiva, ¿no? Por ejemplo, en la bacteria gram negativa vamos a ver el Neisseria, el meningitis y el Amyopolis influenzae, ¿no? Que son, por ejemplo, en el Neisseria meningitis, el liposacárido, ¿no? Que son de hay un ratito tiznado. Y de vacuna. ¿Sabes qué? Acá encuentro un error en el libro, ¿eh? Y quizás por eso que a veces los libros que a veces encontramos en internet, por ahí tienen un error. Este libro, yo sé que esta figura que tú has puesto es del libro, ¿no? Sí, profesora, porque... Pero mira, ve que hay un error. ¿En dónde? Que la bacteria Escherichia coli no es gram positiva. Solamente acá la gram positiva es Streptococcus pneumonia y Streptococcus agalantia, que debería haber estado ahí. Streptococcus agalantia. Pero Escherichia coli es una bacteria gram negativa. ¿Ya? Entonces, por favor, sí quisiera que corrijan eso, porque sé que no es un error de ustedes, es un error que está en el libro. Ya, profesora. Porque ahí ese Escherichia coli debe ser una bacteria gram negativa. ¿Ya? Ya, profesora. Muy bien, continuamos. Continúen, por favor. Sí, ahorita le va a explicar mi compañera. El Mycobacterium tuberculosis. Las características generales es que es una bacteria gram positiva, es un aerobio obligado y es un patógeno intracelular. En aspectos clínicos y epidemiológicos presenta. En sus síntomas están el cefalea, anorexia, malestar generalizado, debilidad, fatiga y mialgias. En los tratamientos para la Mycobacterium tuberculosis son los antituberculosos y los esteroides. La vacuna para la Mycobacterium tuberculosis es el bacilo de Calmette y Guerin. Entre la prevención y control tenemos el estudio, contacto de convivientes diagnosticados positivos de la tuberculosis pulmonar y la vacuna antituberculosa. El diagnóstico está basado en 3. Esta es las manifestaciones clínicas, los hallazgos exploratorios y los análisis de líquido cefalorraquídeo. Y la relación hospedario-parásito presenta 2 etapas, la ruptura y la diseminación. La diseminación dice que es a partir de la formación de pequeños tubérculos contenidos a la microbacteria en la superficie de la corteza.
La ruptura es la liberación de antígenos y bacilos de la tuberculosis al líquido cefalorraquídeo, desarrollando la meningitis tuberculosis en la subaracnoide. Bueno, el Clostridium tetani. El diagnóstico, más que todo el Clostridium tetani es por una infección. Ahí está. A ver. Vamos a hacer preguntas un poco por el tiempo. Disculpen, sé que está su exposición. No quiero cortarles, pero vamos a hacer con las preguntas para que participen, ¿ya? A ver. Hacemos las preguntas entonces. La vacuna BCG, ¿en dónde se aplica para prevenir qué enfermedad? Para prevenir la Mycobacterium tuberculosis, profesora. Para prevenir la tuberculosis, ¿no? Y especialmente para prevenir la tuberculosis, la meningotuberculosis. La vacuna BCG se coloca en los niños y es una vacuna llamada vacuna de Kalman-Gering. La vacuna de Kalman-Gering, que es una vacuna en donde nos inmunizan con Mycobacterium, no tuberculosis, sino con Mycobacterium bovis, a los niños principalmente, ya a los adultos no. Y principalmente lo que ayuda a esta vacuna de Kalman-Gering o la vacuna de la BCG es a evitar esta tuberculosis diseminada, que es la meningotuberculosis. Porque la meningotuberculosis es una tuberculosis diseminada. Para que no la dejen pasar, saben que los anticuerpos bloquean a nivel de sangre y no dejarían pasar al germen. Y eso es, las personas que tienen vacuna de BCG, por ahí están protegidos con la meningotuberculosis. ¿Ya? Ya, ahora, en el caso de, hablando de algunas de resistencia microbiana. De todas las bacterias que hemos hablado del sistema nervioso, ¿cuáles son aquellas que tienen mayor resistencia a los antibióticos? ¿Me han escuchado la pregunta? Quiero que me digan de todas las bacterias que han estudiado que atacan al sistema nervioso, ¿cuáles de ellas tienen mayor resistencia a los antibióticos? El Streptococcus pneumoniae. ¿Cuál? El Streptococcus pneumoniae. Escherichia coli, profesora. Teníamos a Escherichia coli, a Streptococcus, tanto el Streptococcus agalanthia, como también el Streptococcus pneumoniae, que se está haciendo resistente a antibióticos. Y también hablaríamos de Mycobacterium tuberculosis, que también se está haciendo bastante resistente a los antibióticos. Y que ahí por eso que también es un gran problema de la resistencia de Mycobacterium tuberculosis. En cambio, en Clostridium tetani, ustedes saben que no es antibiótico, ¿no? Porque ahí tendría que darse una antitoxina para rápidamente bloquear la toxina que ataca al sistema nervioso. Y para terminar, me podrían
decir una la vía de entrada del microorganismo de Streptococcus Streptococcus agalantia. ¿Cómo entra Streptococcus agalantia? Aunque no mencionaba Galantia mucho, no, del Streptococcus pneumonia mejor. Vía de entrada del microorganismo al hospedero. De Streptococcus pneumonia. Ya lo hemos mencionado en la otra exposición. Los factores de virulencia, profesora. La vía de entrada, ¿desde dónde está? ¿De dónde ingresa? ¿Cómo entra? ¿Dónde se encuentra? En una cápsula. ¿En dónde? Una cápsula, usted había dicho. No. Vía de entrada del microorganismo al huésped. Por los factores de virulencia. No, la vía de entrada. Entra por las fosas nasales, porque por ahí es ahí. Por la vía respiratoria sería, profesora. Las vías respiratorias, perfecto, las vías respiratorias. Sí, y bueno, de ahí hace una trasladación bacteriana, creo que al intestino delgado, algo así, profesora. ¿Al delgado? No, yo tengo una neumonía No, a la sangre. profesora, sí, bueno, no, sí. Pero, profesora, pero sí, si usted me dice que sí, se va por el sistema respiratorio, profesor, de ahí se origina hasta llegar al ¿cómo se llama? Bueno, Póngame la primera transparencia para ver sus temas, sus nombres, por favor. Ya. Muy bien, ha participado Araca, Berrocal, García. Bueno, está uniforme el grupo. No ha habido alguien que haya sobresalido en participación. Y bueno, ahí lo dejamos, está muy bien. Espero también para el día viernes, por favor, que les digas a sus compañeros que expongan solamente así resúmenes para luego ya nosotros hacer las preguntas. ¿Ya? Muy bien, chicos, yo creo que ya nos hemos estado 4 horas en la exposición. Y el día viernes, ¿a qué horas hemos quedado, por favor? Daniel, ¿a qué horas hemos quedado el viernes? Sí, profesora, déjame un momentito, ahorita te confirmo. ¿A qué hora dijo? A las 7 de la noche, profesora. En la noche hemos quedado, wow. Sí, profesora. Uy, ya si es a las 7 de la noche, estamos terminando a las 8. Y en la mañana no podemos, están en clase, ¿no? Sí, profesora, en la mañana tenemos clase. 7 de la noche va a ser bien. Por eso tienen que resumir, ¿ah? Tienen que hacer un mapa conceptual y resumimos para poder presentarlo, ¿ya? Ya, muy bien, nos vemos entonces el día viernes a las 7. El miércoles. Muchas gracias. Ya, Hasta luego, profesora. Luego, Miss, gracias. Muy bien, buenas noches. No, profesora, muchas gracias. Profesora. Hasta luego.